Vamos a proceder con toda solemnidad y belleza a celebrar este acto de proclamación de las falleras mayor infantil y fallera mayor de Valencia del año 2013. Y con el fin de recibir a las Cortes de Honor, a la Corte de la Fallera Mayor Infantil y la Corte de la Fallera Mayor, les ruego que nos pongamos en pie. En virtud de les atribucions que em confereix el vigent reglament i a proposta de la Junta Central Fallera, vinc a nomenar i proclame, en nom de la ciutat i en el meu propi, Fallera Major Infantil de València per a l'any 2013, la xiqueta Carla González Hortelano. Poble valencià, falleres i fallers, en virtut de les atribucions que em confereix el vigent reglament i a proposta de la Junta Central Fallera, vinc a nomenar i proclame, en nom de la ciutat i en el meu propi, Fallera Major de València per a l'any 2013, la senyoreta Begoña Jiménez Tarazona. Fallera Mayor Infantil, Cortes de Honor, autoridades, Consellera de Cultura, miembros de la corporación, falleras y falleros, tras la profunda emoción sentida en la tarde de ayer, cuando en este mismo hemiciclo sonaban sus nombres, acompañados de ovaciones, de risas, de llantos, esos nombres de quienes a partir de ese mismo instante se convirtieron en las falleras mayores de Valencia, después de esa emoción celebramos ahora con alegría de saber que estamos cumpliendo con una gozosa tradición, el solemne acto de su proclamación. Esta tarde de otoño vivimos como cada año el renacer de nuestra fiesta grande a través de Begoña Jiménez Tarazona y de Carla González Hortelano, a quienes reconocemos hoy como Fallera Mayor y como Fallera Mayor Infantil de Valencia del próximo ejercicio del año 2013. Vosotras retomáis el camino de ilusión y entusiasmo, de valencianía y de amor a las fallas que cada mes de octubre, año tras año, se inicia con nuevos rostros, pero con el mismo e intenso palpitar fallero. Una vez culminada vuestra elección, con la que se establece el hermoso y permanente vínculo de este pueblo con sus nuevas falleras mayores, la tradición que acompaña la vida fallera de nuestra ciudad, siempre por encima de cualquier dificultad, marca el punto de partida
de una andadura extraordinaria que muy pocas mujeres valencianas tienen la oportunidad de vivir y que sin duda deja imborrable huella en quienes, como vosotras, Carla y Begoña, conquistan el inmenso privilegio, la enorme fortuna de convertiros en las máximas representantes, las más queridas y admiradas de una fiesta como la nuestra, que es única y maravillosa. El Ayuntamiento de Valencia, aquí, a casa de todos los valencianos, se viste de fiesta, lo habéis visto, se engalana para recibiros, para recibir por vez primera a una mujer y a una niña que comparten vocación y corazón fallero, y para rendirles el primer gran homenaje de toda la sociedad valenciana y especialmente del universo fallero que representa el espíritu alegre y abierto de los valencianos y la idiosincrasia de un pueblo creativo y emprendedor. Son estas las grandes virtudes que unidos nos hacen a todos mucho más fuertes. Hoy, día de fiesta y de celebración por el comienzo de un nuevo ejercicio, quiero destacar de manera especial la cohesión del mundo fallero, que presente todos los días y en todos los barrios y calles de Valencia, vertebrando a diario la ciudad, se crece y se refuerza en la adversidad, en las más difíciles coyunturas económicas. Por eso, en nombre de la ciudad de Valencia, quiero expresar mi gratitud y mi reconocimiento a los falleros, verdaderos protagonistas y artífices de unas fiestas inigualables. Begoña y Carla, con vuestra solemne proclamación, como espléndidas y admiradas reinas de las fiestas falleras, ocupáis un lugar privilegiado que vuestra alta consideración conlleva y escribís una nueva página de la fecunda historia fallera que en sus orígenes contempla cómo, con humildad y apenas sin medios, se sacaron las estoretas belletas a la calle para nutrir el gran fuego purificador en honor de San José, nuestra singular y deslumbrante forma de dar la bienvenida a la primavera. Tenéis sobrados motivos para sentiros dichosas y felices en este acto en el que el pueblo valenciano os proclama y ensalza, así como es la antesala de los muchos y emocionantes momentos que vais a vivir a partir de ahora. Una felicidad que es indudablemente el mejor estímulo para que asumáis vuestra enorme responsabilidad con la máxima garantía de éxito, para que disfrutéis del honor de ser falleras mayores, con valencianía, con orgullo y con plenitud, mostrando al mundo que sois dignas merecedoras de representar a un pueblo y simbolizar todo lo bueno, que es mucho, que hay en él. Valencia no se entiende sin sus fallas, o dicho de otro modo, Valencia se explica mejor con sus fallas, con su fiesta grande, porque a través de ella se proyecta al mundo una imagen colorida y mediterránea, un pueblo artístico, laborioso y creativo, de espíritu crítico, satírico e irónico ante la vida, con una extraordinaria capacidad para la evocación y la belleza en la representación de la actualidad, a través de una visión plena de humor, pero en modo alguno vacía de sentido. Begoña y Carla, desde el cariño que desde ya mismo todos sentimos hacia vosotras, quiero expresaros el deseo de que viváis momentos plenamente dichosos e inolvidables, días intensos en los que prevalezca la ilusión y el entusiasmo, conscientes del privilegio que implica ser falleras mayores de Valencia. Debéis saber que la historia de las fallas se escribe también a través de sus falleras mayores, de aquellas mujeres que os han precedido y que han logrado conquistar el corazón de los valencianos. Mujeres y niñas como Sandra Muñoz y como Rocío Pascual, que como manda la tradición, os acompañan en este acto entrañable y solemne, dando con su presencia buena muestra del afecto y del cariño que sienten por Valencia. Ellas han transitado por el camino que ahora comienza y se abre para vosotras,
Han sentido la incomparable experiencia de llegar a la cúspide, a lo más alto de nuestra fiesta, y estoy convencida que están dispuestas, seguro, a compartir con vosotras esa vivencia única e inigualable, a entregaros su amistad, su apoyo y colaboración en todo aquello que pueda requerir de su generoso consejo. Sandra y Rocío, os expreso una vez más, en nombre de todos los valencianos, nuestra gratitud, admiración y reconocimiento a la excelencia con la que habéis sustentado la condición de falleras mayores de Valencia. Quiero, pues, que el unánime aplauso y sincero que a buen seguro vais a recibir a continuación sea la mejor y más natural forma de deciros que siempre, siempre estaréis con nosotros, que quedáis en la memoria y en el afecto de los valencianos y que estamos muy orgullosos de vosotras, de nuestras falleras del año 2012. Queridas Begoña y Carla, habéis llegado hasta aquí avaladas por vuestro gran bagaje fallero. Las dos sois falleras desde niñas. Tú me decías, yo desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, desde siempre, en definitiva. Habéis llegado aquí también por vuestra elegancia, por vuestra simpatía, por vuestro saber estar, por toda una trayectoria de valencianía que os ha llevado a convertiros por méritos propios en las falleras mayores de Valencia del año 2013. En este maravilloso sueño que se ha convertido ya en real y hermosa realidad, vais a ir acompañadas todos los días, en todo momento, por vuestras respectivas cortes de honor. Amigas inseparables, compañeras con las que compartir esa magia del reinado. Junto a ellas, derrochad simpatía, dicha y felicidad, y sabed que en vuestro caminar contáis con ellas para que cada paso sea cada vez más firme y más seguro. Vuestras cortes de honor van a contribuir al esplendor de una fiesta en la que vosotras sois las protagonistas. Dejad siempre constancia de vuestro conocimiento del mundo de las fallas en el que habéis crecido, pues cuanto digáis o hagáis, alcanzará día a día mayor eco y trascendencia. De todo ello, de la repercusión que vuestro protagonismo origina, da sobradas muestras la presencia en nuestra ciudad y en este solemne acto de proclamación de las embajadoras de las ciudades hermanas de Alicante y de Castellón, de la Bellea del Foc, Elena García Caballero, y de la reina de las fiestas de Castellón, Cristina Pastor Salines, a las que en este momento quiero dar la más calurosa de las bienvenidas. Y con este aplauso, Elena y Cristina, quiero expresaros mi alegría por recibiros en esta casa que tantas veces a lo largo del año se convierte en el epicentro de la fiesta. Vuestra presencia hoy aquí representa el espíritu de unidad y la vocación de la comunidad valenciana de avanzar juntos. Y nos recuerda lo mucho que compartimos, todo lo que anhelamos y las grandes metas que juntos queremos alcanzar, desde la fraternidad, desde la satisfacción y el orgullo de pertenecer a una misma comunidad, con un pasado común, con una lengua propia y una idéntica aspiración de seguir adelante y de conquistar un futuro mejor. Begoña y Carla, es un honor para todos los valencianos que seáis nuestras falleras mayores, que representéis el espíritu alegre, abierto y creativo de nuestro pueblo, que simbolicéis mejor que nadie esta fiesta llena de arte, tradición y cultura que nosotros consideramos la mejor y más bella fiesta del mundo. Por todo ello, con emoción, con todo mi aprecio y cariño, con mi más sincero reconocimiento y admiración, os expreso nuevamente mi felicitación y enhorabuena. Y me ofrezco como alcaldesa, como valenciana y como amiga a estar siempre a vuestro lado. Os deseo de todo corazón un feliz reinado. Visquen les falles y visca Valencia. Visca.
es glorias a Espanya. Tots a una veu, germans vingueu,